Hola, ahora hablaremos de las características técnicas de los diodos. Para esto, que es importante, ¿no? Importante los fabricantes de diodos, ellos entregan una hoja de datos acerca de los valores importantes al momento de diseñar un circuito con diodos. Entonces, lo primero que nosotros deberíamos entender cuando utilizamos un diodo es definir la aplicación que le vamos a dar al diodo, ¿no? Entonces ahí, eh, partiendo de ese hecho, de que nosotros sabemos qué aplicación le vamos a dar al diodo, es decir, si vamos a utilizar un diodo estándar para rectificación, o un diodo ultra rápido, o un diodo ultra suave, o un diodo Zener, nosotros deberíamos eh, entender a qué familia o qué grupo de diodos estamos haciendo, y para eso definir las características técnicas. Hay unas características técnicas que son se pueden considerar que- que son estándar, y entre eso nosotros vamos a hablar de la siguiente. Vamos a hablar de que existe una caída de tensión directa, BF o BD, dependiendo del idioma. eh, Ahí lo que estamos diciendo es el voltage forward, si el caso de que sea en inglés, y en el voltaje directo o la tensión directa en español, ¿no? El BD. En el caso de la corriente media directa, aparece como IB o IF, el F siempre va asociado al forward. El A, como ven ahí, corriente directa, AB es de average o de promedio en inglés. Y tenemos también una corriente repetitiva máxima, que es indirecta, y una corriente también máxima no repetitiva o no repetida, que es la IDSM. Tenemos un voltaje máximo repetitivo inverso y una recuperación inversa, en caso de que el diodo estándar, lento o suave, ¿no? O sea, eso tiene que ver mucho con eh, la, eh, la característica que tienen los diodos de pasar de directa a inversa, sobre todo en circuitos en alterna. Nosotros estamos haciendo cambios de acuerdo a los ciclos de operación de la corriente alterna, entonces tiene que ver mucho con eso, ¿no? Los transitorios que ocurren allí. Entonces, como vemos, aquí tenemos una hoja técnica de un diodo. Este diodo es el 1N4000, y esa X varía de acuerdo a la, a la corriente, al valor de voltaje pico repetitivo en reversa. Es decir, prácticamente depende del voltaje de diseño del diodo, ¿no? Cuánto puede soportar él en condición de reversa. Nosotros lo vimos en la curva corriente versus tensión o voltaje del diodo, que en la zona inversa el diodo tiene una característica, una de ruptura, y eso hace que se diseñen los diodos para soportar ciertos niveles de voltaje. Entonces vemos que un diodo puede ser desde 50 hasta 1000 voltios, del 4001 al 4007, ¿ok? Y tiene una corriente promedio rectificada de 1 amperio, ¿ok? Entonces, corriente media continua de 1 amperio. Eh, Nosotros vemos también que en el voltaje forward es de 1.1 voltios, el voltaje en directa es de 1.1 voltios, lo podemos ver acá. Voltaje en directa de 1.1 voltios. La corriente media continua la vemos acá. La corriente media, average, en directa continua, es de 1 amperio. La corriente máxima no repetitiva es de 30 amperios. Esta corriente que está acá. Corriente máxima no repetitiva en directa. Y el voltaje máximo repetitivo, el voltaje máximo de forward, en reversa,
va de 50 a 1000 voltios dependiendo del modelo. Nosotros aquí estamos diciendo 4000X, pero nosotros deberíamos ajustar dependiendo del modelo, dependiendo de cuáles son los niveles de tensión a los cuales nosotros vamos a estar sometiendo ese diodo o va a ser el proceso de rectificación, nosotros ajustamos el que queramos. ¿Ok? Esto acuérdense que tienen que ser voltajes picos, es decir, que si estamos trabajando en 220 tenemos que garantizar por lo menos el pico, porque el 220 es RMS, el pico de tensión, el pico de voltaje. La recuperación inversa del diodo a propósito general, recuperación estándar, ¿ok? Ese es otro, otro valor. Esto es un diodo de rectificación, o sea, esto define más que todo el propósito del diodo. Un diodo de rectificación de propósito general de recuperación estándar. Hay otros diodos que tienen características ultra rápidas, son diodos de recuperación ultra rápidas, ¿ok? Entonces tienen valores que dependen de valores que dependen mucho de la velocidad, ¿no? O en equipos donde hay mucho switcheo. ¿Okay? Por eso, por ejemplo, fuentes de potencia ininterruptibles, rectificadores de alta velocidad, ¿ok? Y tienden a tener una aplicación particular. También tenemos otros diodos estándar, pero se ven así los datos y igual manejan las mismas consideraciones que lo que estábamos hablando en en los primeros diodos, ¿no? Estos son ya son bloques, se usan dos diodos de potencia en serie, ¿ok? Y sirven para cargadores de batería, tienen una aplicación particular. Este también es de rápido, rápida recuperación, ¿ok? Cuando hablamos de rápida recuperación o suave recuperación, es el proceso que ocurre entre, como lo dije anteriormente, entre pasar de una zona de conducción a una zona, o sea, cuando cambias de polarización de directa a inversa, cómo ocurre ese fenómeno. Perfecto. Entonces allí ellos tienen ciertas consideraciones, ciertas limitaciones y depende mucho del diseño, ¿no? Fíjense que aquí ese transitorio, vean una característica de tiempo de recuperación en reversa, estamos hablando para 400 amperes por microsegundo, o sea, prácticamente dan una tasa de corriente por pico de elevación y cuánto tiempo la pueden soportar. ¿Ok? Ok, entonces, perfecto.